Buenas noches, mi nombre es Hasley de Abril, estudiante de Psicología. A continuación haré una breve reseña sobre la demencia y su clasificación. Podemos decir que la demencia es la pérdida o debilitamiento de las facultades mentales debido a la edad o a una enfermedad, donde se da por alteraciones de la memoria y la razón, en lo cual también ocasiona trastornos en la conducta. Podemos decir que se presentan síntomas dependiendo de el grado de la demencia que se encuentra el paciente. Cuando la demencia es leve, hay una confusión de cansancio en muchas ocasiones, dificultad para mantener sus relaciones sociales, olvida los nombres propios, citas o conversaciones, desorientación, perderse al realizar algún recorrido, pero a la vez tienden a ser muy independientes, pero sí presentan una dificultad a nivel cognitivo que se evidencia mucho en las acciones que puede el paciente hacer día a día. Ya a nivel de demencia más grave, digamos ya en un tipo de nivel más avanzado, se presenta pérdida de las facultades mentales, en donde no reconoce familiares, totalmente son dependientes, a menudo sufren incontinencia, alteración de sueños, en las noches pueden despertarse varias veces, difícil comunicación con ellos porque el lenguaje o las palabras no fluyen de la mejor manera. Eso hace que sea una parte confusa al momento de poder hablar o interactuar con ellos. Ejemplo, una persona que tenga la enfermedad del Alzheimer, su actitud y su comportamiento es algo como difuso, alejado, no es sociable, y pierde mucho como el sentido de la orientación. También empiezan a sufrir de neumonía, donde sus aspiraciones bronquiales empiezan a verse afectadas. También podemos decir que se encuentran diferentes tipos de demencia. Por ejemplo, tenemos, como le comentaba anteriormente, el Alzheimer, la enfermedad del Alzheimer, que es ocasionada más que todo a largo plazo a partir de personas mayores a 65 años, o sea, son personas que presentan ya una tercera edad, que es una enfermedad ya difícil de tratar por el avanzado del paciente que se encuentra a nivel de las pérdidas de la parte cognitiva. También podemos hablar de la demencia frontotemporal, la demencia por cuerpos de Lewin, está también la demencia de la enfermedad de Parkinson, que también es muy conocida, digamos es una de las enfermedades que más se ven a nivel general en la tercera edad. La demencia vascular, está la demencia multiinfarto. También podemos decir que hay ciertas causas en las cuales ocasionan las demencias. Digamos, puede ser ocasionado por el abuso del alcohol, es degenerativa, a veces también puede ser por genes, dependiendo de los antecedentes familiares. Una persona hasta joven ya puede tener una demencia ocasionada de pronto por el abuelo paterno, materna o un ser querido muy allegado, en lo cual también tuvo esta enfermedad, en lo cual pudo en un futuro ser esa persona causante también de tener ese tipo de demencia. También es ocasionado por un trauma craneoencefálico, intoxicación por alcohol, por consumo farmacéuticos o drogas, déficit de vitaminas. También la falta de vitamina a nivel del cerebro ocasiona también debilidad y muchos factores, en lo cual también puede salir lo que es la demencia. El tema de enfermedades de contagio sexual, en lo cual está el SIDA,
que también ocasiona la demencia, infecciones del sistema nervioso central, la depresión también es una causa que puede ser también un papel importante en lo cual podemos llegar a sufrir de este tipo de enfermedades. También la mayoría de las demencias son irreversibles y no tienen cura. O sea, tiene que el paciente haber recibido un diagnóstico antes de tiempo, temprano, antes de que sea algo avanzado, porque ya de lo contrario en sí estamos hablando de que la demencia es algo irreversible, es algo muy difícil de recuperar porque son la pérdida de las neuronas, en los cuales sabemos que las neuronas, después de que se pierden, no se pueden volver a recuperar. Podemos hablar, como les comentaba, el diagnóstico. Son personas especialistas a nivel de neuropsicólogo de las neuronas, en medio de que elaboran una historia completa, una historia clínica completa del paciente, donde empiezan a indagar de posibles antecedentes familiares, y ya empieza toda una historia, todo un análisis de la persona del paciente por medio de un test, en donde miran y valoran el deterioro cognitivo, o también puede ser por pruebas de imagen, como sabemos el TAC o la resonancia. A veces las personas que no tienen como están preparados para el cuidado de una persona, ejemplo de enfermedad de Alzheimer, no tienen, como la disposición para cuidarlos. A veces se comete el error porque una persona con esta enfermedad tiene que tener un acompañamiento continuo, donde no se vea afectado de pronto. Ejemplo, tenemos en el caso un ejemplo de una abuelita que sufre Alzheimer y quien la cuida es una de las hijas. Entonces, ¿qué pasa? Que va a haber una relación ahí a nivel emocional, donde la hija no la va a ver como un paciente que requiere de todos los cuidados de una persona que sufre de Alzheimer, sino la va a ver como el deterioro de mi mamá, en el caso que les comento. Entonces ya parte es más a nivel emocional, a nivel de los sentimientos, en donde de pronto, por no ocasionar cierta cosa o cierto tratamiento o cierto proceso a la mamá, no le va a dar los adecuados o el procedimiento adecuado para mantener a esa persona en buenas condiciones o en buen tratamiento para llevar su enfermedad en unas mejores condiciones. También hablamos como de tratamientos que ya son los a nivel de antipsicóticos, antidepresivos o sedantes o vitamina C, en lo cual pues digamos que son cosas que ya lo manejan a nivel de medicina, a nivel de las personas especializadas en el tema de la demencia. Ya como centralizarnos un poquito más a nivel de todo lo que tiene que ver la demencia y su clasificación, aquí está una presentación en donde vamos a hablar un poquitico más en profundidad lo que es todo esto a nivel de su significado y toda su clasificación que conlleva la demencia. Podemos también decir que la demencia en general es un síndrome que afecta el sistema nervioso central y se caracteriza principalmente por la existencia de un deterioro neurocognitivo persistente que afecta no solo actividades de la vida diaria del paciente, sino también las actividades concernientes a los ámbitos profesionales y sociales. Tenemos aquí la clasificación según las estructuras cerebrales afectadas. Tenemos demencia corticales, que son los cambios degenerativos en la corteza cerebral
y se evidencia clínicamente por amnesia, afasia, apraxias y anoxias o dificultades en la memoria del trabajo. Ejemplo, la enfermedad del Alzheimer, como le comentaba anteriormente. Están las demencias subcorticales, que es la disminución en la estructura profunda de la sustancia gris y blanca, afectando ganglios basales, en tálamo, los núcleos de la base o el lóbulo frontal. También tenemos, pues en algunos autores, dice que también están las demencias axiales, que son aquellas lesiones localizadas en las estructuras mediales del lóbulo temporal, hipocampo, cuerpos mamilares e hipocampo, es decir, graves defectos retentivos, desorientación, amnesia, despreocupación y falta de iniciativa. Digamos que una de las fuentes o cosas que nos puede llevar también al tipo de las demencias vasculares son el tema de la hipertensión, el tema de la diabetes, enfermedades cardiovasculares, accidentes cerebrovasculares, entre otros. El deterioro cognitivo suele ser desigual: pérdida de memoria, deterioro intelectual, emocional, con episodios depresivos, pasajeros, llantos, risas intempestivas. También encontramos la demencia en la enfermedad de Pink. ¿Qué es? Es el deterioro de la inteligencia, de la memoria y del lenguaje, acompañado de apatía o de euforia. También encontramos la demencia en la enfermedad de Huntington, que es la degeneración selectiva del tejido cerebral a nivel de los ganglios basales. Primeros síntomas puede ser la depresión, ansiedad o síntomas claramente paranoides, cambios de personalidad, déficit de concentración y dificultades para la lectura y resolución de problemas. También está la demencia en la enfermedad de Parkinson, que es la degeneración del sistema dopaminérgico, que es decir, las dificultades en la concentración y la tendencia a distracción. Tenemos la demencia en la enfermedad de Creutzfeldt, que es la demencia progresiva debido a alteraciones neuropatológicas acompañada de múltiples síntomas como temblor, rigidez y movimientos coreoatetoides. Y por último, pues tenemos, como les decía anteriormente, la demencia ocasionada por la infección, en este caso por el SIDA, el VIH, que es un déficit cognitivo de la demencia. Suele ser un cuadro de aparición tardía. Entonces, esto es como a grosso modo, todo lo que tiene que ver la demencia y su clasificación. Espero haya sido de buen comprensión con respecto al tema que hablé. Muchas gracias.